Buenas noches a todas las personas que se conectan el día de hoy. Primero agradecerles por conectarse a este conversatorio. Vamos a iniciar un ciclo de conversatorios realizados por CIRE Intervencionistas. El día de hoy vamos a tratar el tema de embolización de las arterias prostáticas junto con el doctor Gustavo Araujo Almeida. No se olviden a todas las personas que están conectándose, que pueden dejar sus preguntas a través de Facebook, de la página de CIRE, de Facebook, y nosotros vamos a ir desarrollando el tema y vamos a ir respondiendo a las preguntas. Sí. Buenas noches, doctor Araujo. Buenas noches. ¿Qué tal, doctor? Justamente estábamos presentando el tema del conversatorio del día de hoy. Como les decía a las personas que se han conectado con nosotros, estamos iniciando un ciclo de conversatorios organizados por CIRE Intervencionista. El día de hoy vamos a hablar con usted, el doctor Araujo Almeida, que es el director de CIRE y es médico radiólogo intervencionista. Doctor, ¿podría decirnos usted en qué consiste la radiología intervencionista? ¿Nos podría explicar un poco sobre su especialidad? Bueno, radiología intervencionista agrupa una serie de procedimientos invasivos que se realizan con guía de imágenes, ¿no? Imágenes, ya vemos rayos X, el tomógrafo, el resonador, la ecografía. Todas esas herramientas se usan para hacer procedimientos. O sea, hay procedimientos que las realiza solamente el radiólogo, ¿no? Emplea toda esta tecnología de imágenes para hacer procedimientos. Y los procedimientos que se realizan son en general embolizaciones, angioplastías, procedimientos percutáneos como la colocación de drenajes, biopsias y otras misceláneas de procedimientos. Son numerosos y de lo más variado. Se utiliza un montón de herramientas, muchos materiales, y siempre estamos renovando, actualizando tanto en materiales como en procedimientos. Ok, y tengo entendido que uno de estos procedimientos es la embolización. ¿En qué consiste básicamente la embolización? Bueno, la embolización es una técnica que empleamos para tratar diversas patologías vasculares, ¿no? Vasculares de origen básicamente arterial, también algunas venosas. Por ejemplo, tratamos aneurismas, como pseudoneurismas en cualquier parte del cuerpo, ¿no? El radiointervencionista inició haciendo este tipo de tratamientos a cualquier nivel de todo el cuerpo, ¿no? Posteriormente han venido otras especialidades y han manejado alguna parte en específico, ¿no?, del cuerpo. Pero en general, el radiólogo intervencionista empezó a realizar estas técnicas y fuimos los pioneros en hacer este tipo de procedimientos invasivos. La embolización, por ejemplo, se aplica en hemorragias, en cánceres, en algunos tumores benignos, como les mencioné ya antes, los aneurismas, también malformaciones musculares, y así en general se emplea esta técnica, ¿no? Bueno, y uno de los órganos en los que se utiliza la embolización también es la próstata. Okay. ¿Y en qué consiste la embolización de las arterias prostáticas? Bueno, al ser una técnica ya antigua, ya ampliamente conocida, inclusive hace muchos años, hablando de los 80s, ya se realizaban las embolizaciones de las arterias prostáticas, pero con la finalidad de parar sangrados. Básicamente esa era la indicación, ¿no?, de tener las hemorragias, los sangrados de próstatas que habían sido biopsiadas y habían desencadenado una hemorragia, o cánceres de próstata que sangran, o algunas hiperplasias benignas de próstata que habían desarrollado tanto que también producían sangrado. Y así, cualquier patología donde podamos nosotros accesar y la causa sea sangrado, podemos ingresar y realizar la embolización para poder parar el sangrado. Y es así como
se utilizó inicialmente la embolización de las arterias prostáticas con esta indicación, ¿no? Ok. Ahora, bueno, Y si hablamos específicamente de la hiperplasia benigna de próstata. bueno, en realidad, la indicación es de embolizar una arteria, una próstata grande, crecida, que produce obstrucción al orinar, o sea, dificultad para orinar. Este tipo de patología ya es amplia conocida por todos los hombres, ¿no? Ya mayor de 40 años saben que crece en la próstata y a medida que avanza en edad va desarrollando más la próstata, va creciendo más y y bueno, pues hay muchas técnicas para esto, ¿no? Pero esta indicación eh, recién se desarrolló, o sea, como tal, eh, se descubrió en el año 2000, ¿no? Porque hubo un investigador que reportó la disminución del volumen de la próstata de un paciente a quien le había embolizado por hemorragia y le hizo seguimiento y vio que la próstata había disminuido de tamaño. No solo había parado la hemorragia, sino que había disminuido de tamaño e incluso ya podía orinar como antes lo hacía. Entonces, a partir de ese artículo se desarrollaron otros estudios en animales y finalmente se aplicó la embolización en pacientes con alto riesgo quirúrgico, embolización por hiperplasia prostática benigna, ¿no? Ok. Entonces vamos a ver las indicaciones. Vamos a colocar la siguiente diapositiva para poder detallar las indicaciones. Ok, antes de ver las indicaciones. Como hablábamos de la hiperplasia benigna de próstata y que es común en los varones, ¿qué síntomas son los con los que llega el paciente que tiene esta patología? Bueno, en realidad esa es una evidencia que la padece, se puede padecer por cualquier varón y se puede ver que lo primero que siente es que cuando va al baño, pues se retrasa para orinar, se demora para empezar a orinar y cuando orina sale un chorro delgado, cuando termina hay un goteo terminal y a veces tiene la sensación de que no ha terminado de orinar y por eso es que a veces en la noche se levanta para orinar más de una o más veces, ¿no? Se levanta para orinar, esto le llaman nicturia. Entonces, todos estos son síntomas que hablan de una obstrucción a nivel de la salida de la vejiga a causa del crecimiento de la próstata, ¿no? Claro que hay muchas otras causas de obstrucción a la salida de la orina, pero estamos específicamente hablando de la obstrucción causada por hiperplasia prostática o por crecimiento de la próstata. Ok. En esta parte también podemos aclarar que no todo crecimiento de la próstata va a causar síntomas, ¿no? Y que esa es una consulta frecuente en consultorio y por eso es bueno que se hable que el tratamiento va a estar dirigido cuando el crecimiento de la próstata cause síntomas obstructivos. La siguiente diapositiva, por favor. Aquí nos podría comentar un poco más sobre las indicaciones del procedimiento. Bueno, en general, los pacientes que acuden para consulta por embolización de arterias prostáticas, o sea, embolización de la próstata, como ellos lo entienden así, ya son pacientes que han pasado por atención por urólogos, por lo menos mínimo han pasado por 2 urólogos, a más, ¿no? Entonces son pacientes que ya tienen diagnóstico de crecimiento prostático con obstrucción al flujo de salida, ¿no? Entonces, con síntomas prostáticos, ¿no? Obstructivos. Entonces, y estos pacientes, en su mayoría están con medicación y, y a muchos de ellos no les cae bien la medicación o no les hace efecto o no quieren operarse. Entonces,
Y entonces las indicaciones están ahí, ¿no? Como lo ven en la pantalla, por ejemplo, cuando no responde a medicamentos, ¿no? Esos son síntomas refractarios, no hay respuesta al medicamento, no mejora el paciente su obstrucción. Bueno, cuando esperan demasiado para la cirugía, ¿no? Están en larga espera, los pacientes están andando con su sonda, ¿no? Contraindicaciones a la cirugía, bueno, pacientes de alto riesgo, ¿no? O sea, pacientes que no pueden ser operados por alguna causa, eh, por una causa usualmente cardíaca, ¿no? O, bueno, los pacientes con ya retención urinaria y zona permanente, ¿no? Son pacientes que también son tributarios de embolización. Y las hematurias, como ya mencioné al inicio, el sangrado de origen prostático, sea por causa X, ¿no? Por ejemplo, una hemorragia, por una biopsia, o el mismo crecimiento de la próstata o un cáncer de próstata, ¿no? Puede producir hematuria. Ok, entonces, en esos casos podríamos realizar este procedimiento. ¿Y cómo se evalúa al paciente o cómo se escoge al paciente para realizar el procedimiento? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, Bueno, ¿cómo se excluyen a los pacientes o en quiénes no se realiza el procedimiento? bueno, hay que hacer un descarte en realidad de todas las causas que pueda tener el paciente, ¿no? Son varias, no puede tener cáncer de próstata, tampoco inflamación de la próstata, ni cáncer vesical, tampoco una estenosis en uretro o infecciones urinarias, ¿no? Y algún problema en la vejiga de otro tipo neurológico, irritativo. Ese tipo de síntomas tienen que ser descartados y usualmente ya estos síntomas son descartados por el urólogo. Si el paciente ya viene siendo manejado por un urólogo, y por eso es que usualmente ya viene decantado esta exclusión de estos casos. Entonces, Decantado para nosotros, ¿no? Nosotros los que realizamos embolizaciones, no, ya el paciente viene con un problema obstructivo, ya no viene con este tipo de pacientes que llega a nosotros, por ejemplo, el paciente que llega a consulta y llega por primera vez y no ha visto el urólogo, y definitivamente lo primero que hago es que lo vea el urólogo, ¿no? Porque necesito que me descarte todo este tipo de problemas, aunque eso para ellos es su especialidad, ¿no? Descartar los problemas que causan este tipo de alteración para orinar, ¿no? Problemas para orinar. Esos son los que se llaman síntomas del tracto urinario bajo, ¿no? ok, entonces como para hacer un recuento, la embolización de las arterias prostáticas es una técnica que podemos usar en patologías de la próstata, tal como la hiperplasia benigna de próstata, que se va a presentar en los hombres con algunos síntomas obstructivos que ya hemos visto, y hay ciertas indicaciones en las cuales se realiza el procedimiento, pero también tenemos que conocer en qué casos se excluye. Doctor Araujo, ¿cómo se estudia a un paciente para poder realizar el procedimiento, antes de realizar el procedimiento? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en general lo que siempre pedimos y lo que siempre se le hace es, se le aplican a cuestionarios ya conocidos, ¿no? O sea, eso es lo que hacemos, lo que hago, ¿no? Y, por ejemplo, hay cuestionarios como la puntuación, ¿no? Internacional para de síntomas prostáticos, ¿no? Esto es un indicador, ¿no? Que tiene una valoración de puntuación. Otra de las preguntas está en cuestión la calidad de vida y hay otro cuestionario que es el índice internacional de función eréctil, ¿no? Usualmente aplicamos esos cuestionarios, exámenes de laboratorio en general, siempre nos pedimos para descartar, para estar exactamente claros frente a qué paciente estamos, ¿no? Y si es necesario algunas pruebas funcionales vesicoprostáticas, y siempre pedimos imágenes, ¿no? Necesariamente tiene que ver el ultrasonido,
y si es necesario un angioten o una resonancia magnética. Va a depender de cada caso. Cada caso se estudia en particular y cada caso se analiza qué es lo que necesita realmente. Ok. Antes de pasar a la siguiente parte, vamos a ver algunas preguntas de las personas que están ingresando al conversatorio. Nos preguntan, y justo da pie a la siguiente parte del conversatorio, es ¿por qué arteria se ingresa y cuál es el camino para llegar a las arterias prostáticas? También nos preguntan cuál es el material usado para la embolización. No sé si nos podría describir un poco cómo es el procedimiento de la embolización de las arterias prostáticas. Claro, les puedo explicar, pero avancemos para que tengan Ya. una idea más clara La de todo siguiente, lo que se va a desarrollar. ok, la siguiente diapositiva. Bien, aquí pueden ver este es un estudio, se llama angiografía con sustracción digital. Y lo que se hace es cateterismo entre las arterias. O sea, se ingresa a las arterias del cuerpo. ¿Y por dónde se ingresa? Se ingresa por la ingle o se ingresa por el brazo, ¿no? Pueden seguir, mantenga en movimiento la imagen. Bueno, entonces uno emplea un catéter que se llama portador y luego se emplea un microcatéter que va dentro del catéter portador. Ese microcatéter llega hasta la arteria prostática. Ahí pueden ver en esta imagen, pueden ver cómo el catéter está metido en la arteria prostática. ¿Ven? Esta es una angiografía de toda la pelvis. Ahí está, se ve esa zona de captación negra, es la mitad de la próstata del lado derecho, como pueden ver. Esa mitad de la próstata corresponde al lado derecho de la próstata, ¿no? El lóbulo derecho, llamémoslo así. Y entonces, obteniendo esta imagen, estamos con la certeza al 100% de que esa es la próstata y por lo tanto es a partir de ahí donde vamos a realizar la embolización. Y así, ¿no? Hacemos este microcateterismo que, como son arterias de diferentes calidades, o sea, hay próstatas grandes, hay próstatas chicas, hay arterias grandes y hay arterias chiquitas. Grandes, llamémoslo de 2 milímetros, ¿no? En chicas, menos de 1 milímetro. Y para todo eso hay un manejo específico. Así se emboliza un lado y luego se emboliza el otro lado. Finalmente se hace un control y lo que se trata de conseguir es que desaparezca el tejido prostático, ¿no? O sea, ustedes van a ver que se pone, capta, eso que capta en el lado izquierdo de la imagen, pueden ver que se pinta la próstata, ¿no? Todo el lóbulo izquierdo, inclusive el lóbulo medio, se pinta todo y entonces ya estamos ubicados adecuadamente y podemos realizar la embolización. No sé si pueden ver en el lado izquierdo, junto al microcatéter, avanza la imagen, ahí van a ver, avanza en la imagen, van a ver que se tuvo que hacer una embolización de una rama colateral para evitar que las microesferas vayan a otro lado, que no sea la próstata, ¿no? Avancen. ¿Ven? Ahí al final, ven, en una imagen de sustracción, en esa parte es donde se bloqueó un vaso que era una colateral, ¿no? Y solo se embolizó la arteria prostática. La de arriba que se especifique que está permeable es la arteria vesical inferior. Bueno, como pueden ver, tengo la certeza de que estoy en la próstata y por lo tanto se procede a realizar la embolización y se hacen los controles de que la embolización está completa. Una vez concluido esto, ¿no? Ya desapareció la próstata con mi imagen, entonces ya hemos terminado el procedimiento. Ok. Doctor, ¿y con qué materiales se realiza la embolización? Bueno, como les manifesté, ingresamos
para ingresar se utiliza un material especial, se llama introductor vascular. Luego, para navegar en el vaso grande se utiliza un catéter portador vascular. Y luego, para llegar hasta las arterias más pequeñas, tiene que ser un microcatéter tan fino, casi tan cerca como un cabello, ¿no? Como un pelo del cabello. Y todo va a depender del calibre de las arterias prostáticas para colocar el microcatéter del calibre adecuado. ¿Y el material embolizador en sí? El material embolizador son microesferas o micropartículas, ¿no? Y las dimensiones. Bueno, y eso es lo que se emplea para bloquear las pequeñas arterias de la próstata, ¿no? Astosorios. Nos están preguntando cuál es aproximadamente el tiempo que demora el procedimiento. En promedio es hora y media. Hora y media. Dependiendo de la complejidad, sobre todo de la tortuosidad de las arterias, ¿no? Y el número de arterias es el tiempo que se prolonga, ¿no? Ok. En promedio es hora y media. También nos están preguntando qué es lo que pasa, qué es lo que va a pasar con esta próstata que ya está cuya irrigación está embolizada. Bueno, al quitarle la irrigación se produce una desvascularización de la próstata y por lo tanto la próstata va a reducir de tamaño, se va a secar. En términos biológicos sería una necrosis por coagulación. O sea, se coagulan las proteínas de la célula y se van secando, ¿no? Se van reabsorbiendo, ¿no? El cuerpo las va asimilando. Ok. Doctor, ¿y cuáles son las ventajas de este procedimiento sobre otras formas del tratamiento? Porque existen otras formas de tratamiento para la hiperplasia benigna de próstata. Bueno, avancemos y para que vean en general lo que avancemos otro. Bien, o sea, aquí he enumerado varias ventajas. O sea, en general, en general deben entender que es un procedimiento que no lo puede realizar el urólogo porque no, o sea, el intervencionista es experto en haciendo navegación en estructuras vasculares. O sea, tenemos mucha experiencia. Yo tengo más de 20 años realizando procedimientos y hay que tener, para hacer la embolización arterial prostática realmente hay que tener bastante experiencia, porque son vasos pequeños, porque hay bastante variabilidad anatómica, porque hay bastante colateralización e incluso bastante diferentes formas donde se originan las arterias prostáticas y hay que conocer todo eso. Bueno, y en general, pues, miren las ventajas, o sea, el paciente llega y luego de terminar el procedimiento reposa 2 horas y se va, ¿no? Se va caminando. No lleva una sonda. Si el paciente viene con sonda, o sea, ha tenido una retención urinaria y está portando una sonda, se queda con su sonda y usualmente se le retira después de 2 semanas, ¿no? Bueno, no ingresamos por la uretra, ¿no? O sea, por el pene. Se ingresa por arteria. No hay la ventaja de que no hay eyaculación retrógrada, ¿no? No requiere transfusiones, no afecta la función eréctil, no hay necesidad de que permanezca una sonda, ¿no? Pueden realizar en pacientes de alto riesgo, con problemas cardíacos, ¿no? Y en general, lo que deben tomar en cuenta es que la tasa de fracaso, o sea, los fracasos, y su tasa es comparable a la cirugía. O sea, lo que debe entenderse acá es que el urólogo, el colega de urología, tiene todo un arsenal de técnicas para realizar diferentes tipos de cirugía, y no solo de diferentes tipos de cirugía, sino también otros tipos de procedimientos que son también terapias mínimamente invasivas,
pero son terapias mínimamente invasivas realizadas por el urólogo y las realiza a través del uretra. Y hay varias, hay varias. Y, y lo que siempre yo recomiendo es que deben conocer lo que le ofrece el urólogo, ¿no? En cuanto a terapia mínimamente invasiva. Y si están convencidos, bueno, y a pesar de haberlos escuchado, están convencidos, se les realiza la embolización de arterias prostáticas. Y la embolización de arterias prostáticas es un procedimiento que tiene la ventaja de que si, como todo procedimiento, puede suceder que el paciente no tenga la suficiente satisfacción clínica, entonces puede realizarse cualquier otro tipo de procedimiento posterior, tratamiento de la próstata, puede operarse sin mayor problema. ¿Sí? No, no es que contraindica otro tipo de tratamiento. Okay. Entonces, la ventaja, como que haciendo un resumen de las ventajas sobre otros procedimientos, básicamente es que es ambulatoria, ¿no? El paciente no requiere hospitalizarse. Tampoco al no haber una manipulación de la uretra, del pene, no tener que usar una sonda, no se involucra la función sexual del paciente, ¿no? Y bueno, se puede realizar en pacientes de alto riesgo. Ahí nos preguntan a partir de qué edad se recomienda, o si hay un límite de edad, hay un límite de tamaño para el tratamiento de la hiperplasia. Bueno, las próstatas más grandes son las más fáciles de embolizar y son las que mejor responden. Las próstatas de más de 80 gramos son las que mejor responden a la embolización prostática. Mientras más grande, mejor, ¿no? Eso, eso es importante. Ahora, eso no significa que no se pueda embolizar a menos de 80, ¿no? Sí, próstatas más de 40 gramos se pueden embolizar, pero no es por el tamaño que se embolizan, sino es por la sintomatología. Solo se trata pacientes que tengan síntomas, ¿no? Pacientes que tienen crecimiento de la próstata, pero que tengan síntomas de obstrucción a la salida de la orina, ¿no? A nivel del cuello vesical, ocasionado por el crecimiento de la próstata. No se puede realizar tratamiento en un paciente que tiene una próstata grande y no tiene ninguna molestia, es decir, no tiene indicación. Se puede seguir con su vida con su próstata grande sin mayor problema, ¿no? Es más, hay pacientes que vienen a consulta y tienen su próstata grande, pero no tienen nada, ¿no? No tienen indicación, porque no tienen molestias. Su score que se les aplica están perfectos, no tienen ninguna indicación. Así que igual lo descartamos, ¿no? O sea, tiene que estar perfectamente indicado, tiene que, por lo menos, el urólogo tiene que haberle dicho que su única opción es la cirugía y que por lo tanto, ¿no? Ya no le queda otra opción. Y la otra opción es esta, ¿no? Antes de la cirugía se puede hacer una embolización prostática y ver cómo son sus resultados. Si le satisface, pues bien, para adelante, ¿no? Ok, doctor. Doctor, ¿y cuáles son los riesgos que existen al realizar este procedimiento? Bueno, creo que hay algo adelante. Pasa a la siguiente y en general, los riesgos, a ver, como les mencioné en la anterior, mejor dicho, en esta, el fracaso es uno de los riesgos, ¿no? Okay. Pero los otros riesgos son los eventos adversos, pero la mayoría son eventos adversos esperados. O sea, y se remiten espontáneamente. Son bien raros las complicaciones que no se puedan revertir espontáneamente. La mayoría de complicaciones, si las hubiera, requieren una crema, requieren de repente la recolocación de una sonda Foley, ¿no? Y así, ¿no? O algún un manejo de medicamentos adicional, o de repente algún antibiótico adicional. En general se maneja así.
son muy raros los pacientes que necesitan una hospitalización para poder ser tratados, ¿no? De alguna complicación. Rarísimo, realmente. Eh, para nosotros la mayor complicación es que no les satisface al paciente el resultado, ¿no? El paciente no le satisface y ya, pues, como no le satisface el resultado, pues ya lo único que le queda es la cirugía, ¿no? Y Ya. justamente, ¿cómo es el seguimiento de los pacientes? ¿A los cuántos meses es que ya estamos viendo los resultados o la mejoría de los síntomas? Bueno, el efecto no es inmediato, ¿no? Ujú. A las 2 semanas se puede sentir alguna respuesta. A los 3 meses, al mes ya se espera que haya una buena respuesta, ¿no? Una buena respuesta es una mejoría que el paciente mismo la refiere, ¿no? Y la mayor mejoría está a los 6 meses prácticamente, ¿no? En los 3 a 6 meses se establece mayor mejoría porque la próstata va reduciendo aún más, ¿no? Incluso hay pacientes que hasta el año todavía reducen más todavía la próstata, ¿no? Y entonces la mejoría completa post-embolización en algunos pacientes llegan hasta el año. Ok, eso quiere decir, doctor, que ustedes citan a los pacientes en esos periodos, ¿no? Así es, le hacemos controles, ¿no? Y usualmente hacemos controles de imágenes, un control clínico con los cuestionarios, eh, y el mismo paciente lo manifiesta, ¿no? Manifiesta su satisfacción o su disconfort. En general, la tasa de éxito del procedimiento en general es más del 98%. Y la tasa de éxito clínico sí es variable, bastante variable, va del 78% hasta el 90% según cada serie, según la experiencia de cada centro. Ok, doctor, nos están preguntando cuáles son los cuidados posteriores al procedimiento. Bueno, en general se le da una medicación antiinflamatoria, se le da antibiótico profilaxis, también analgésicos, ¿no? Y ese es el manejo que se le da, ¿no? Se le da ese tratamiento por lo menos la primera semana. Y con eso, porque los síntomas las molestias, que pueden ser dolor tipo ardor, unas molestias en el pene, sensación de ganas de orinar, más de la cuenta, las presenta, pero inicialmente en 1 o 3 días desaparecen, ¿no? Ok, y usted nos está hablando de que puede ser que este procedimiento requiera luego una cirugía. Acá nos preguntan después de cuánto tiempo se puede dar el caso de una recidiva de los síntomas. Bueno, realmente es variable. Usualmente la recidiva que se presenta, en los estudios se establece que hay una recidiva, hay un grupo que recibe más o menos entre el 10 al 25%, ¿no? Y el tiempo que dura la embolización, por ejemplo, a 3 años, más o menos estamos hablando de casi el 78-80% todavía permanece con con buen efecto clínico. Y a los 6 años, o sea, estamos ya hablando de una mediana, ¿no? Una mediana más o menos, a los 6 años, eh, más o menos el 70% todavía tiene un buen efecto clínico. Se Eh, puede, se o puede sea, decir es variable, es variable. Y en algunos casos, cuando hay recidiva, se puede volver a realizar la embolización. ok. Entonces se puede decir que el procedimiento es efectivo. Así es efectivo y es seguro, porque la tasa de complicaciones es bajísima. Ok. Doctor, nos preguntan si los pacientes con alto riesgo cardíaco pueden acceder a este procedimiento. Justamente esa fue
la primera indicación con que se empezó, ¿no? O sea, solo se aplicó a pacientes con alto riesgo, ¿no? Esa fue la primera indicación. Luego, cuando ya vino los estudios del doctor Pisco, ya él empezó a aplicarlo a todo tipo de pacientes. O sea, ya no solo los que tenían alto riesgo, sino los seleccionados, los pacientes que no deseaban la cirugía, ¿no? Doctor, cuando hablamos de embolización de arterias prostáticas, ¿estamos hablando de una técnica nueva o ya es una técnica que para ustedes los radiólogos es conocida y ya establecida? No, en realidad, la técnica es antigua, o sea, ya nosotros la conocíamos, ya hacíamos esto. Lo que pasa es que la indicación es lo nuevo, ¿no? Esta indicación nueva que es la hiperplasia benigna prostática con síntomas, ¿no? Obstructivos, y como le decía, pues que no responde al tratamiento médico, que necesita una cirugía, son pacientes que son factibles de que pueda realizarse una embolización previo estudio, ¿no? Para la selección de estos pacientes. Okay. Bueno, nos preguntan también sobre su experiencia. ¿Cuántos pacientes ha tenido la oportunidad de realizar el procedimiento y cuál es la tasa de éxito que ha tenido o que tiene? Bueno, mire, este procedimiento lo empezamos a hacer en el hospital, ¿no? Y luego lo hicimos en las clínicas. Hay un trabajo publicado, ¿no? De una serie de 10 pacientes. Y después, ya en la práctica particular, también he realizado también otras clínicas y también he empezado a hacer ya en mi centro, en el centro de intervencionismo, donde ya aquí tenemos una acumulación de ya más de 50 pacientes, por los 53 pacientes. Y, y la respuesta está alrededor del 80%. El 80% está satisfecho con el tratamiento. Okay. Satisfecho. Doctor, nos preguntan también qué es una recidiva. La recidiva es que vuelve a crecer la próstata, ¿no? O sea, se vuelve a presentar síntomas obstructivos por crecimiento. Ok, entonces en ese caso, como usted dijo, hay una opción de volver a embolizar la Así, próstata, las arterias de la próstata. así. También nos preguntan, doctor, si es muy peligroso el sangrado luego del procedimiento, si hay un sangrado. Miren, ven, se habla de que hay hematuria, de que hay pérdida sanguínea por el recto, que es como complicaciones, ¿no? En realidad, cuando se leen los reportes, o sea, la hematuria que se presenta, o sea, el sangrado que se presenta en los reportes es un sangrado que no hay coágulos, sino que la orina se ve que hay un poco de sangre, ¿no? O sea, está con un tinte sanguíneo, más no coágulos ni sangre pura, ¿no? Y cuando es en el recto, lo que son manchas de sangre, ¿no? O sea, así como si fuera de la hemorroides, menos todavía, ¿no? Se nota que ahí es un poco, pero en mi práctica no he tenido ni un caso de hematuria ni de rectolagio. Ok, doctor. Y también nos están consultando sobre cómo es la anestesia, qué tipo de anestesia se utiliza y qué cuidados hay o qué indicaciones hay antes del procedimiento. Bueno, lo que siempre tengo el apoyo del anestesiólogo, ¿no? Para darle confort al paciente. El paciente está semi despierto, ¿no? Inclusive a veces están viendo en la pantalla la embolización, ¿no? Algunos pacientes son más curiosos. Y fundamentalmente es el efecto de hecho, la anestesia es local, ¿no? Pero siempre el anestesiólogo le da confort, a veces lo seda un poco, ¿no? Y para darle más, para que tolere mejor el procedimiento. Ok. Doctor, si alguna persona ha visto el conversatorio y tiene alguna duda, alguna consulta, ¿cómo es que, a dónde tienen que dirigirse o cómo pueden contactarlo? Bueno,
Bueno, ahí en la pantalla pueden ver los números y no hay problema. Una cita, ¿no? Es una consulta y cada caso es, o sea, es evaluado en forma muy particular, ¿no? Cada Ujú. caso no es el común, ¿no? Y siempre estoy atento a cualquier tipo de pregunta, ¿no? Y, hay mucha experiencia en esto, así que no tengo problema en hacer cualquier tipo de preguntas. Doctor Araujo, nos están haciendo un par de preguntas sobre los costos. Por ejemplo, nos dicen respecto a los costos comparados con con una intervención láser, ¿los costos son similares? En realidad no tengo exactamente la noción de cuánto está un costo de intervención láser, pero los costos van a depender de la evaluación. O sea, primero el tamaño de la próstata, o sea, entra más material, el tamaño de las arterias prostáticas, hay que cambiar el tipo de catéter, el microcatéter, ¿no? En, ¿Qué más? La tortuosidad de las arterias, de las grandes arterias, hay que usar otro tipo de catéteres, otro tipo de portadores, y así, ¿no? Y según el material y la cantidad del material, va variando el costo, ¿no? Y en cada caso que uno lo ve en particular, ya uno le da un costo para cada paciente en general. Y esto es así, ¿no? Claro. Tal vez podríamos hablar un poco más sobre esta parte de la anatomía, que es importante que se lleven en cuenta los pacientes o las personas que están viendo, ¿no? Usted nos comentó que realizan exámenes previos para estudiar a los pacientes. Estos exámenes de imagen, ¿qué es lo que permite al radiólogo intervencionista? Bueno, en realidad permite seleccionar en el sentido que, por lo menos, si hay paciente que, por ejemplo, tiene la próstata grande y ya tiene síntomas prostáticos, el urólogo ya le dijo, uno, dos, tres urólogos le han dicho que tiene que operarse, ¿no? Y en la ecografía que traen, uno ve que es una próstata adecuada y ve que la retención urinaria no es tan severa, ¿no? Entonces, uno ya tiene la noción de que este paciente es tributario para la embolización. Pero si tiene otro tipo de patología más, es diabético, es hipertenso, es, es fumador, eh, ¿no? Ya es necesario pedirle un angiotenco para evaluar bien las arterias, porque ya la enfermedad arterial ya también se establece. La edad también es importante. He tenido pacientes de 50 años, 60 años. Eso es, un paciente joven uno piensa es relativamente más fácil, pero a veces me voy con la sorpresa que el paciente nunca ha sabido que es hipertenso. Y en el procedimiento uno ve que, según la historia de él, no tiene hipertensión, pero en realidad sí es hipertenso, porque las arterias están totalmente tortuosas, ¿no? Y esto hace que el procedimiento se alargue, ¿no? Pero por eso es que uno agarra y evalúa cada caso pidiendo los exámenes adicionales. Inclusive, si la PSA está ya, es más del límite, más de 4, nuevamente lo retorno al urólogo para que lo vean la posibilidad de que le haga un otro estudio adicional o biopsia de la próstata, ¿no? Y descarten un cáncer de próstata. O si no, también lo mandó a que le haga una resonancia para que evalúe este tema de, de, la, de por qué tiene elevado el PSA y ver si puede focalizarse a un tipo de lesión de cáncer con la resonancia, ¿no? Y así va con más datos hacia el urólogo, ¿no? Siempre trabajo con los urólogos porque es una patología que manejan los urólogos. Aquí yo lo que oferto es solo una técnica, ¿no? Dentro de todo el armamentismo, que, todas las técnicas que se presentan al urólogo, ¿no?
Y es una opción. Y es una buena opción porque realmente no te cambia nada, ¿no? Nada cambia a este paciente. No se le afecta casi, no se le afecta nada anatómicamente. Ok, doctor. Doctor, antes de concluir con el conversatorio, que ha sido muy interesante, quisiera dejar algún mensaje final a las personas que están conectadas. No, bueno, bueno, si consideran que tiene algún problema prostático, lo primero que deben hacer es ir al urólogo, definitivamente. Tienen que pasar primero por el urólogo. El urólogo les va a descartar todos los problemas, si es problema de próstata, si es problema de uretra, si es problema vesical, si es problema prostático o algún otro tipo de problema neurológico, ¿no? O algún otro tipo de problema funcional que pueda tener el paciente. Entonces, eso se encarga el urólogo, le hacen todos los exámenes urológicos y una vez que ellos ya determinen qué es la causa de la próstata crecida entonces, y que tiene que operarse, bueno, con gusto yo los evalúo y veo su opción, sus posibilidades de realizar la embolización prostática. Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, el día de hoy hemos tenido el primer conversatorio de un ciclo de conversatorios que vamos a estar realizando con los médicos especialistas de CIRE, intervencionista. Espero hayamos contestado todas sus preguntas. El doctor Araujo va a estar próximamente en un nuevo conversatorio y vamos a estar tocando otro tema sobre otro procedimiento que realizamos acá en CIRE porque tenemos una cartera de varios procedimientos. Y agradecerle su participación y espero que se lleven el mensaje, ¿no? Para la hiperplasia benigna de próstata, que es una patología muy común en los hombres. Existen varias formas de tratarla, sin embargo, la embolización de las arterias prostáticas es una forma segura, efectiva y que es una nueva técnica que no altera la función sexual. Creo que eso, aunado a una mejor calidad de vida, es una gran opción y espero que la tengan en cuenta. Cualquier duda y consulta pueden escribirnos a nuestra página web de CIDE o a nuestras páginas de Facebook. Y le agradecemos mucho, doctora Araujo, por su tiempo, por la participación. Soy la doctora Manzaneda y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Hasta luego.